Bueno, vamos a empezar imaginando por un momento que heredamos un terreno enorme. Vale, un terreno. Exacto. Un terreno enorme y completamente vacío, justo en el centro de nuestra ciudad. Y decidimos ser ciudadanos ejemplares, ¿no? Cortamos las malas hierbas religiosamente, nos aseguramos de no tirar basura, pintamos la valla cada verano y, por supuesto, nunca ponemos música alta que pueda molestar a los vecinos. Claro, un comportamiento intachable. Totalmente. Y pasan las décadas, mantenemos ese nivel de pulcritud absoluto y al final de nuestros días dejamos ese terreno exactamente igual. Impecable, sí, pero completamente vacío. O sea, nunca construimos absolutamente nada en él. Ya, es una imagen muy potente. Y la pregunta que surge es, ¿de qué sirvió realmente todo ese esfuerzo? Hoy vamos a desmontar una idea que está muy arraigada en nuestra cultura. Esa creencia de que ser buena persona consiste simplemente en no hacer el mal. Es que, a ver, es una postura muy reconfortante, pero si lo pensamos bien, es profundamente inofensiva. Digamos que nos permite sentirnos virtuosos sin arriesgar nada. Exacto. Y para quienes nos escuchan, el análisis que nos reúne hoy parte de un documento de reflexiones bastante profundo titulado The War Within. Sí, el día 106 de estas reflexiones, para ser exactos. Eso es. Y toda la misión de esta exploración a fondo orbita alrededor de un desafío monumental que planteó Henry David Thoreau. Él lo resumió en una frase lapidaria que dice, no seas simplemente bueno, sé bueno para algo. Esa pequeña preposición, ese para, lo cambia absolutamente todo. Madre mía, ya lo creo. Es pasar de jugar a la defensiva a, directamente, salir al ataque. Y en nuestra charla de hoy vamos a recorrer cómo una red sorprendentemente diversa de pensadores acaban tejiendo una filosofía completa sobre el dominio de uno mismo. Y cuando dices diversa, es que es muy diversa. Sí, o sea, tenemos desde entrenadores de natación y estrategas militares hasta León Tolstoy o el mismísimo Albert Einstein. Es una locura cómo se conectan los puntos. Mi intención hoy es precisamente ir conectando todos esos puntos, estableciendo un poco las bases para entender este viaje psicológico. Y volviendo a la idea del solar vacío del principio, a mí me parece que mantenerlo limpio es fácil. Lo que de verdad asusta es decidir qué edificio vamos a levantar ahí con la única vida que tenemos. ¿Va a ser un hospital, un colegio o un simple refugio para alguien que huye de la tormenta? Claro, y el gran problema es que en el preciso instante en el que decides coger una pala y empezar a cavar los cimientos de ese edificio, la mente humana activa todas sus alarmas de golpe. Empieza el pánico. Totalmente. Las fuentes que manejamos hoy demuestran que la construcción de algo con propósito no empieza con un plano arquitectónico perfecto, ni con una hoja de Excel. Empieza con una confrontación psicológica brutal. Antes de poner el primer ladrillo, nos topamos con una barrera invisible que literalmente nos paraliza. El clásico autosabotaje. Es casi cómico cómo justo cuando estamos a punto de hacer algo que realmente importa, de repente sentimos la necesidad urgente de limpiar toda la casa. O de revisar correos electrónicos de hace 3 años. Sí. El documento menciona aquí a Steven Pressfield, y él bautiza a esta fuerza invisible con un nombre muy rotundo: la resistencia. Con mayúscula, además. Exacto, la resistencia. Y Pressfield afirma que esta fuerza se experimenta en su forma más pura como miedo. Pero fíjate, lo que hace Pressfield es darle la vuelta al paradigma tradicional que tenemos del miedo. Porque, a ver, biológicamente, estamos programados para interpretar el miedo como una señal de advertencia. Como si vemos un león, ¿no? Claro, si vemos un oso o un león, el miedo nos dice, huye. Si nos asomamos a un acantilado, el miedo nos grita que retrocedamos. Digamos que nuestro cerebro reptiliano es fantástico para mantenernos vivos. Hace su trabajo. Lo hace muy bien. El problema es que esa parte primitiva del cerebro no sabe distinguir entre la amenaza real de un depredador y la amenaza psicológica de fracasar en un proyecto que puede transformar nuestra vida. Ya, o sea que el cuerpo reacciona igual. Exacto. Pressfield argumenta que el ego percibe el crecimiento espiritual o creativo como una amenaza de muerte real, simplemente porque la antigua versión de nosotros tiene que desaparecer para que nazca la nueva. Vale. Vamos a desgranar esto porque me parece fundamental. O sea, si lo entiendo bien, el terror paralizante que sentimos antes de iniciar un proyecto vital no es una señal de que estamos cometiendo un error garrafal. Quiero decir, ¿acaso todo miedo es una señal de importancia?
¿Cómo diferenciamos el miedo que significa, oye, esto es crucial para mi alma, del miedo que simplemente es puro instinto de supervivencia, diciéndote que no saltes de un avión sin paracaídas? Es una distinción clave. Y lo fascinante aquí es que el texto se refiere específicamente a los esfuerzos creativos y morales, no a la integridad física. El porqué de esto es que el mundo no se reorganiza pacíficamente para acomodar a los tímidos. ¡Qué gran verdad! La regla de Pressfield es una maravilla. Dice que el nivel de miedo que sentimos ante una tarea es directamente proporcional a la importancia que tiene esa tarea para la evolución de nuestra alma. Dar ese paso hacia el miedo es el mecanismo literal por el cual se revela el camino. Sin embargo, a veces no lo sentimos como terror puro y duro, ¿verdad? O sea, rara vez nos decimos, estoy aterrorizado de escribir este libro o de montar esta empresa. Suele sonar mucho más racional. Esa es la trampa principal de la resistencia. Pressfield la describe como un cambiapieles. Es un maestro del disfraz que utiliza nuestro propio intelecto en nuestra contra. Se disfraza de lógica. Constantemente. Se disfraza de perfeccionismo y nos convence de que necesitamos hacer un máster más o leer 3 libros más antes de empezar. O se disfraza de cinismo, susurrándonos que ya hay mucha gente haciendo lo mismo y que somos demasiado ordinarios. Que llegamos tarde a la fiesta. Eso es. El discurso cambia, pero la emoción que alimenta todas esas excusas siempre es el miedo a exponernos. Y frente a eso me encanta que los textos traen a 2 figuras que aportan una solución, diría yo, radical. Por un lado está Will Smith, que aporta esta idea de que la creencia debe preceder a la evidencia. Una idea muy potente. Y por otro, la escritora Catherine Seligman. Ella lo aterriza con una lógica aplastante. Viene a decir que, no puedes hacer un home run si no te acercas al bate, ni pescar si no pones el sedal en el agua. Parece de cajón, sí. Parece una obviedad, pero es profundísimo. Vivimos esperando tener certezas antes de actuar. Y esperar a no tener miedo para dar el primer paso es posiblemente el mayor error de cálculo de la condición humana. Seligman y Smith coinciden en que la acción debe preceder a la certidumbre. La certidumbre total es una ilusión. Tienes que caminar hacia la oscuridad y confiar en que al pisar el suelo aparecerá bajo tus pies. Ya, pero claro, el problema es que saber que el miedo es una brújula no impide que nos tiemblen las piernas cuando empezamos a caminar. Evidentemente. Una vez que hemos decidido saltar al campo y enfrentarnos a ese terreno vacío que comentábamos, la pregunta práctica es ¿cómo nos movemos exactamente cuando estamos aterrorizados? Porque la tendencia natural cuando estamos asustados es hacer aspavientos, intentar hacerlo todo a la vez para demostrar que estamos trabajando duro. Y aquí es donde las fuentes introducen un concepto vital. Hablan de priorizar siempre la función sobre la forma. Y ponen el ejemplo de Erwan Le Corre, que es un pionero del movimiento natural. Él dice que el objetivo no debe ser esculpir músculos frente al espejo, sino buscar la capacidad física real en el mundo. Trepar, levantar peso. Si buscas la función, el físico llegará solo. Es como huir de lo puramente cosmético, ¿no? Exactamente. Hacer lo real en lugar de lo aparente. Y me llama muchísimo la atención cómo el texto conecta esto con Terry Laughlin, el famoso entrenador de natación. Su filosofía me parece aplicable a absolutamente todo en la vida. Laughlin explica que la eficiencia no es natural para los humanos. Somos máquinas de desperdiciar energía en el agua. Así que, cuando nos tiramos a la piscina y nos entra el pánico a hundirnos, ¿qué hacemos? Chapotear como si no hubiera un mañana. Exacto, chapoteamos como locos. Intentamos trepar por encima del agua. Y Laughlin revolucionó todo con una gran cita que deberíamos tatuarnos. Él dice, cualquier cosa, si se hace más silenciosamente, es más efectiva. ¡Qué maravilla de concepto! Destaca la importancia de las repeticiones de calidad, lentas y precisas, sin salpicar, y el propio autor del documento recoge el testigo con una afirmación personal que dice, para encontrar el éxito, pon el listón bajo. Hoy no será perfecto y nadie se apartará de tu camino. Claro, suena a conformismo al principio. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Poner el listón bajo suena contradictorio. Es como esta cultura moderna de ir al gimnasio solo para hacerse un selfie frente al espejo. Pura forma sobre función. Exacto. Pero lo que nos están diciendo aquí es que la verdadera mejora es invisible al principio, como los cimientos de una casa que nadie ve, pero que sostienen absolutamente todo el peso del edificio. Bajar el listón es el antídoto contra el perfeccionismo paralizante. Y, de hecho, es León Tolstoy quien recoge esta idea de lo invisible y la eleva al terreno moral.
Tolstói insiste en que los detalles más pequeños son los que fortalecen el carácter, Las cosas que nadie aplaude. las que ocurren en silencio cuando nadie mira. Él argumenta que solo una persona con una moral alta es capaz de ver la importancia de esos pequeños actos invisibles. Pero claro, a ver, si nos pasamos la vida actuando en silencio, ganando poder personal y construyendo habilidades increíbles, corremos un riesgo. Porque si no hay una estructura moral clara, esa ambición se convierte en pura manipulación. Esto nos lleva directamente a cómo nos gobernamos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Absolutamente. Y el texto establece fronteras claras introduciendo los 10 mandamientos. Pero ojo, operan como un mapa del territorio para que florezca la vida humana. No solo como un castigo divino. Exacto. Mandatos como honrar lo sagrado, no robar o no mentir marcan los límites exteriores de tu terreno. Te dicen, puedes construir lo que quieras dentro, pero si cruzas esta línea, te destruyes. Además, se apoyan los proverbios, concretamente en el capítulo 29, que dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio se controla. Es el autogobierno interior básico. Y para reforzar esto, incluyen a Albert Einstein. Él decía que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Es una llamada directa a la renovación moral intelectual continua. Ya, pero fíjate, aquí es donde encuentro una tensión enorme, porque el documento introduce a Robert Greene, citando a la reina Isabel I, y dicen, no te comprometas con nadie, la independencia es poder, tienes que mantenerte libre. Mantener el apalancamiento, sí. Y justo después de decirnos que seamos estratégicamente distantes, el texto trae de nuevo a Tolstói como contrapeso, y Tolstói dice que es un axioma aceptar la dignidad de otra persona. Describe la costumbre rusa de hacer una profunda reverencia al conocer a alguien para reconocer su espíritu divino. Es un contraste brutal, lo sé. O sea, ¿cómo puede alguien ser estratégicamente distante, como sugiere Greene, para mantener el poder, y al mismo tiempo inclinarse ante el espíritu divino de cada persona, como pide Tolstói? Parece que nos piden ser un témpano de hielo y una estufa al mismo tiempo. Es una paradoja brillante. Si conectamos esto con la perspectiva general, vemos que no son excluyentes. Greene habla del panorama general, de dónde invertir tus lealtades más profundas. Te advierte que evites el impulso de comprometerte ciegamente solo por agradar. Proteger tus cimientos. Eso es. Pero Tolstói nos recuerda que, una vez elegidos nuestros compromisos, y en el trato diario, jamás debemos ver a la persona que tenemos frente a nosotros como una simple pieza en un tablero de ajedrez. Puedes mantener tu independencia estratégica, pero tratando a cada individuo con una reverencia absoluta. Vale, entiendo el equilibrio. Pero al intentar equilibrar ese inmenso poder personal con la compasión hacia los demás, inevitablemente vamos a chocar, a sufrir y a equivocarnos. Es agotador. Y el documento lo asume de frente. Hay una cita anónima preciosa que incluyen: cualquiera que piense que la luz del sol es pura felicidad, nunca ha bailado bajo la lluvia. Me encanta esa frase. Y Tolstói vuelve a aparecer, citando a Ralph Waldo Emerson: el hombre es humilde. Apenas puede decir, existo, puedo pensar. ¿Es una dosis de realidad? Te ancla el presente. De hecho, mencionan un aforismo tradicional: es mejor arreglar lo que tienes que desear lo que no tienes. Se trata de aceptar la realidad tal cual es. Y el autor propone una afirmación personal diaria que es, hoy será mi día de paz. Pero entendido no como una rendición cobarde, sino como una orientación para moverse a través de la resistencia del mundo con gracia. Solemos tratar el sufrimiento humano como tratamos el GPS del coche. A ver, explícame eso. Claro. O sea, vamos por la ruta que nos marca el GPS hacia la felicidad. Y si hay tráfico, o dolor, o días difíciles, nuestro cerebro recalcula la ruta. Tratamos los días difíciles como si fueran un desvío molesto en nuestro viaje. Pero lo que nos dicen aquí es que la lluvia y la resistencia no son el desvío. Son el camino. Exacto, son la carretera principal. Es una metáfora perfecta. Y toda esta construcción, el vencer el miedo, ganar eficiencia en silencio, equilibrar el poder y abrazar la humildad frente a la lluvia, todo nos devuelve de golpe a la pregunta inicial de Thoreau: ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué es tu bondad? Y la respuesta definitiva del texto es de una intimidad tremenda. Sé el cónyuge, el tío, el hermano, el hijo, el amigo o el mentor que desearías haber tenido cuando estabas creciendo. O sea,
El objetivo no es dejar un gran legado mundial en los libros de historia, sino ser una presencia particular para alguien más. Ser bueno para algo significa realmente ser bueno para alguien. Literalmente. Y Tolstoy lo remata diciendo que la verdadera caridad no se realiza frente a otras personas para ser vistos o aplaudidos. Se hace en silencio, ante la ley eterna de Dios. Todo este dominio propio tiene como único fin convertirse en un regalo para los demás. Te pasas la vida preparándote en silencio para poder sostener a los que tienes al lado. Me parece alucinante. Y me gustaría cerrar esta inmersión profunda con una reflexión para la audiencia, llevando todo este material un paso más allá. Fíjate, si pasamos toda nuestra vida intentando conquistar el miedo y refinar nuestro carácter únicamente para poder ser el refugio y el apoyo que otra persona necesita urgentemente, ¿qué ocurre con aquellos que nunca se atreven a enfrentar su resistencia? Uf, qué duro. Es posible que una vida vivida evitando activamente el miedo no solo sea una tragedia personal, sino que en última instancia prive al mundo de un regalo desesperadamente necesario. Deje a alguien sin su refugio. Exactamente. Es algo para que quienes nos escuchan lo reflexionen por su cuenta.